psicología con el grado de maestro en psicología con residencia en terapia familiar por la UNAM. Cuenta con diplomados sobre terapia familiar sistémica y terapia ericksoniana, así como una certificación internacional en hipnosis y terapia ericksoniana. Es profesor en la licenciatura de psicología y en enfermería de la FES Zaragoza, así como miembro de la Academia de Prácticas en Terapia Sistémica y Enfoques Afines. El maestro Cristian Ari Cruz nos va a presentar la ponencia titulada Utilización en las terapias estratégicas. Un aplauso para el maestro, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Regularmente estos micrófonos me ponen un poco nervioso, no sé cuándo se me puede escuchar ya, pero bueno. Gracias por estar acá. Les voy a platicar de un trabajo que he venido desarrollando hace algún tiempecito. El título es Utilización en las terapias estratégicas. El título declara que hay tres cosas que tengo que aclarar. El concepto de utilización, a qué me refiero con terapias estratégicas y cómo el primer concepto se presenta en el segundo, ¿vale? Para iniciar les voy a hablar de lo que son terapias estratégicas desde mi concepción, ¿vale? Terapia estratégica no es un solo modo de hacer psicoterapia, ¿ok? Hay múltiples formas de ejercer la psicoterapia sistémica. Todas comparten, diría yo, un común denominador, que es su énfasis en los aspectos interaccionales del ser humano. No obstante, se pueden agrupar en dos grandes categorías, según yo. Lo primero, terapias sistémico-estratégicas, y la segunda, terapias postestructuralistas o también conocidas como postmodernas, ¿vale? Me voy a enfocar en las primeras, y por terapia estratégica englobo la terapia breve de resolución de problemas, la terapia estratégica de Jay Haley, la terapia breve centrada en soluciones, por lo menos en sus dos primeras etapas, porque históricamente tuvo distintos desarrollos y poco a poco fue transitando en ciertas ideas. Y también la Escuela de Milán, por lo menos en lo referente al periodo considerado como Milán clásico. En las terapias postestructuralistas, pues ubicaría la terapia narrativa, colaborativa, equipos reflexivos, también la terapia breve centrada en soluciones, pero diría yo en su tercera etapa, al igual que el trabajo de Milán, en el post-Milán y las terapias dialógico-sistémicas. Para este trabajo nos vamos a enfocar solamente en las primeras. ¿Pero qué son? Esta definición la extraigo directamente del trabajo de Jay Haley. Jay Haley es el primero en proponer el concepto de terapia estratégica, y es aquella en donde el profesional asume la responsabilidad de lo que va a ocurrir en la terapia, definiendo problemas resolubles, identificando objetivos que sean alcanzables, diseñando intervenciones únicas para cada caso, que propicien cambios en los patrones interaccionales. Ese es el punto medular de las terapias estratégicas. Se enfocan en el cambio de patrones interaccionales. Asimismo, otra de las características... se escucha mejor, ¿no? Otro de los puntos importantes de las terapias estratégicas son sus fundamentos. Yo ubico dos principales fundamentos. A nivel teórico epistemológico está la obra de Gregory Bateson, que los cuatro modelos lo comparten. Y también a nivel práctico y de procedimientos, el trabajo del psiquiatra norteamericano Milton H. Erickson. Unos modelos lo retoman más que otros, aunque les menciono un poquito más al respecto. Ahora, ya ven que estamos hablando de Milton Erickson, puedo comentarles que es el primer terapeuta considerado como estratégico, es el primer terapeuta considerado como breve, y tiene tres grandes aportaciones a la psicoterapia de Milton Erickson. El primero, la técnica del sembrado. El segundo, la comunicación multinivel. Y el tercero, considerado la regla de oro de la terapia de Milton Erickson, es el principio de utilización. Y ahora, habiendo dicho esto, pues paso a definir uno de los elementos que les presento en el título.
Ahí está papá Erickson con... Faltaron algunos en la ilustración. Wickham, ¿no? Por ejemplo, podría faltar ahí. Y bueno, el concepto de utilización es definido, ya se los decía, como la regla de oro de la terapia ericksoniana. Las primeras menciones a este tipo de procedimientos o este principio datan de los 40. Erickson escribió mucho, pero nunca teorizó. No se esforzaba mucho en conceptualizar de manera teórica su propuesta. Mucho de lo que él hacía eran descripciones de su trabajo, tanto con hipnosis como en psicoterapia. Así que a lo largo de sus no sé cuántos años habrá tenido de ejercicio profesional, muchísimos diría yo, la idea de utilización que surge en el 40 va teniendo distintas menciones, referencias y definiciones. Es difícil pescar a qué se refiere con utilización, pero yo tomo una en la cual se menciona que son técnicas clínicas que se basan en una idea, en que el clínico acepte y utilice absolutamente cualquier cosa que el paciente presente. Cualquier idea, conducta, situación, característica puede ser usado a favor del paciente, de sus objetivos y para propiciar el cambio. O'Hanlon, uno de sus alumnos directos de Milton Erickson, él decía, para la terapia de Erickson, en el momento en el que la desarrolló, no existe ningún prerequisito por parte de los pacientes. Anteriormente, décadas 40, 50, se esperaba que los pacientes tuvieran por lo menos cierto nivel intelectual. Para Milton Erickson no había absolutamente ningún otro prerequisito, porque se podía valer de absolutamente cualquier cosa. Soy malo en el karaoke, ya se dieron cuenta. Gracias. Se podía valer de absolutamente cualquier requisito para el beneficio del consultante. ¿Okay? Ya les decía, es difícil cachar la idea de utilización en la lectura ericksoniana porque hay múltiples definiciones y por lo tanto también es bien difícil ubicar si esto es una técnica, un procedimiento, qué acciones forman parte de lo que podemos definir como utilización. La tabla el recuadro que les presento a la izquierda menciona algunos aspectos que se pueden ir rastreando a lo largo de la literatura ericksoniana, escrita tanto por Erickson como por algunos de sus estudiosos. El primer punto de la utilización es que se define como una orientación interna. ¿Esto qué significa? Que es un pensamiento o un principio dentro de las habilidades cognitivas de los terapeutas. Segundo, a partir de ese pensamiento, los terapeutas actúan de tal manera que buscan incitar reacciones en el consultante, cualquier clase de reacción. Milton Erickson era bastante creativo en eso, incluso aludiendo o apelando al aburrimiento. A veces tenía sesiones para aburrir a sus consultantes en espera de que estos hicieran algo para despertar, así como yo ahora mismo con ustedes. Tercer elemento, el terapeuta se mantiene perceptivo. Está viendo las reacciones del consultante ante las acciones que éste propone para ver cuál de esas acciones o características son dignas de utilizarse a favor del cambio. Cuarto elemento, ya que lo identifica algo que el terapeuta cree que tiene valor, lo elige y lo incluye en una intervención para buscar algún tipo de cambio mínimo o pequeño. Una vez propuesta esa intervención, ya sea a través de alguna directiva, alguna indicación, algún reencuadre, el terapeuta evalúa la respuesta del consultante y si es favorable al cambio, continúa utilizando eso. Si no es favorable, regresa al paso número 2, vuelve a identificar algo favorable y modifica la estrategia inicial. Como podrán notar, estos pasos son de carácter bastante lineal. Del paso 1 al paso 6. Y si no, se repite. Paso 1 al paso 6. Ya les decía, el trabajo de Milton Erickson ha sido piedra medular en las terapias estratégicas.
Cuando leemos sobre MRI, cuando leemos sobre Haley, cuando leemos sobre soluciones, principalmente, se hacen menciones constantemente a su trabajo. Milton Erickson ocupaba la paradoja de tal forma, Milton Erickson hacía reencuadre de tal manera, Milton Erickson utilizaba absolutamente todo lo que el paciente tuviera. Y cuando tratas de cachar ¿a qué se refiere la utilización? En las lecturas sistémicas, regularmente nos platican casos de cómo Erickson lo hacía. Eso no es una descripción y no es un proceso, es una anécdota. Los terapeutas sistémicos estratégicos siempre fundamentamos mucho de lo que hacemos en la idea de utilización, pero no hay un bosquejo claro de en qué momento el terapeuta empieza a utilizar. Muchas veces se hace a posteriori, ¿no? Ya que lo hice y salió el caso, digo, utilicé tal cosa, ¿no? En mi paciente. Hice una bonita metáfora, una directiva, cosas por el estilo. El interés de este trabajo que les estoy platicando es ubicar acciones y un proceso dentro de la terapia estratégica que pueda ser referencia a la utilización en este tipo de terapias. Brevemente esta tabla. Cuando estuve interesado en este tema me puse a revisar los principales textos de los 3 modelos estratégicos que les acabo de mencionar, MRI, Haley y soluciones. Milán, si bien lo incluye en las terapias sistémico-estratégicas, no lo incluye en la tabla porque no hacen mención directa a Erickson. Sí hablan de técnicas como la paradoja, la connotación positiva, que conllevan algo de utilización, pero nunca se habla de Milton Erickson en esa literatura. En esos 2 modelos sí. En MRI, ellos lo único que dicen es utilización, tal cual lo hace Milton Erickson, es aceptar todo lo del paciente y reencauzarlo en la medida de lo posible. De tal forma que es una estrategia que guía el actuar de los terapeutas para favorecer la capacidad de maniobra. Concepto básico del MRI. En Haley, dice, el terapeuta tiene que influir en los consultantes, en las familias. Y la mejor manera de aumentar nuestra capacidad de influir es utilizar absolutamente todo lo que aprendemos de los consultantes para que adecuemos nuestras intervenciones a su marco de referencia. En otras palabras, para Haley, la utilización es un medio para alcanzar un fin. Pues interesante porque Haley es de los que estuvo más tiempo estudiando a Milton Erickson, y cuando revisas la literatura entiendes que la utilización en Erickson era un fin en sí mismo de la terapia, pero en Haley no, en Haley solamente es un medio para un fin. ¿Me regalan un poco de agua, por favor? Gracias. Bueno, y por último tenemos a la terapia breve centrada en soluciones. El trabajo inicial de Steve DeShazer estuvo muy enfocado y tiene muchas publicaciones en las que retomaba el trabajo de Milton Erickson, aún sin conocerlo directamente en persona, y estudiar qué es lo que Erickson hacía. Y se nota, cuando lee soluciones, se nota que fue quien más poco le metió al momento de definir lo que hacía Erickson. Con respecto a la idea de utilización, DeShazer dice, cualquier cosa puede ser buena, divertida, eficaz para favorecer un cambio. De esta manera, mientras Erickson hablaba de resistencia, para Milton Erickson, ¿no?, finalmente educado en la psiquiatría del siglo pasado, había pacientes resistentes, pacientes con sintomatología neurótica. En sus textos de Erickson encuentras ese tipo de etiquetas y definiciones. Y los asociados de soluciones y sobre todo Steve DeShazer procuran cambiar eso, adaptar la idea de utilización a un método que sea coherente con lo sistémico. Entonces ellos empiezan a mencionar que los pacientes no son resistentes. Históricamente tenemos el momento en el que existe la quema de la resistencia, ¿no? Se abandona la noción y se dice todo lo que hacen es una manera de cooperar para la terapia. Aquello que otros terapeutas piensan como resistente, si utilizamos, significa que entonces el paciente está cooperando. Todo el tiempo los pacientes cooperan. Y esa es una visión completamente diferente a la propuesta por Milton H. Erickson. Ya empieza a haber alguna pequeña diferenciación.
Pero bueno, todo ese trabajo de investigación me lleva a plantearme una pregunta: ¿de qué manera este principio de utilización se hace presente en este tipo de terapias? Así que les voy a hablar brevemente de un caso que se atendió. Aquí están algunos aspectos metodológicos. Fue un caso que se atendió en la residencia en terapia familiar, en la sede de FES Iztacala, en una clínica del ISSSTE. Fue un caso de 2 sesiones con un seguimiento telefónico. Y el análisis se hace con una metodología que es el análisis de marcos recursivos. Yo solamente les voy a poner unos pequeños mapas que fui desarrollando a partir del análisis. Para el análisis fue importante definir qué iba a considerar yo como signos de utilización. En este caso son cualquier distinción de carácter verbal que los terapeutas lleguen a retomar o que enfaticen a partir del discurso de los pacientes y mediante los cuales propongan nuevas distinciones o nuevos marcos. El hombre es un hombre de 42 años, casado desde hace 15 años, con 2 hijos, es trabajador de la antigua Policía Federal. Su trabajo era bastante pesado, ¿no? Literalmente dormía en el trabajo durante toda la semana y solamente los sábado o domingo tenía que regresar a casa. Era muy desgastante, jornadas de más de 10-12 horas de chamba. Llega derivado del servicio médico de la clínica del ISSSTE, presentando un motivo de consulta que no es propio de la atención psicoterapéutica. Él dice: estoy acá porque tengo problemas de apnea del sueño. Cuando dormía presentaba cosas raras que inoportunaban a su familia, inoportunaban a sus compañeros del trabajo, dado que dormía en el trabajo muchas veces. Parecía que se estaba ahogando, parecía que se estaba convulsionando. Él decía: pues yo no reconozco nada, ¿no? Pero pues ellos me dicen, me han grabado, y sí se ve medio preocupante lo que sucede. Va al servicio médico y los médicos le dicen: pues no sabemos qué tienes, ¿no? Probablemente sea algo psicológico. ¿Qué? No saben, solamente lo mandaron al servicio de psicología, ¿no? Allá ellos sabrán decir. Llega con ese motivo de consulta. Bueno, primera etapa de tanto de la terapia como del proceso de utilización. Lo tenemos condensado en estos primeros recuadros. Cada cuadro indica un marco y lo que viene escrito dentro de esos marcos son las distinciones que se conversaban durante la sesión. Perdónenme la letra, pero pues es un montón. Como notarán, el cuadro más grande es el del centro, que contenía todo lo conversado en lo referente al motivo de consulta. Las primeras preguntas que le hacen los terapeutas es del estilo: ¿cuál es tu motivo de consulta? ¿Qué te ha traído por acá? ¿Y qué te podemos ayudar? Shalala, shalala. Este hombre nos describe lo que ya les acabo de mencionar, pero pues eso en terapia, ¿qué le hacemos? O sea, un problema de carácter médico-fisiológico no encaja dentro del dominio psicoterapéutico. Estuvimos conversando con respecto a sus preocupaciones al respecto. La verdad es que él estaba incierto, ¿no? Dice: pues no sé si preocuparme, si no sé si siempre he dormido así. Me dicen que no, me dicen que sí, que últimamente se han empeorado, cosas por el estilo, vaya. Le hacen los terapeutas, bueno, le hacemos una pregunta que procura, ya que no se está pudiendo establecer un motivo de consulta que sea susceptible de trabajarse mediante la psicoterapia, quizás empezamos abordando un objetivo y le preguntamos: ¿cómo te gustaría ocupar este espacio? A lo que el hombre, no, sin saber por qué estaba aquí, por qué lo habían mandado, su respuesta es: ustedes proponen. Yo estoy abierto a lo que sea, estoy dispuesto, con disposición a trabajar, pero la verdad no sé qué se hace aquí, nunca he ido a terapia, es mi primera vez, así que trátenme bonito. ¿Qué se hace en ese caso? No hay una línea de trabajo que nos permitiera proponer algo. Se le hace una pregunta. Se valida un poco de la experiencia desconcertante de estar en una terapia cuando uno la pidió y no se sabe a qué se está trabajando ahí. E inmediatamente se le pregunta, quizás también para tu familia, ¿no? Está siendo desconcertante, platícanos cómo lo han tomado.
Esta pregunta permite que él dirija la conversación hacia un tema en particular: los reproches constantes de la esposa. ¿Okay? Ahorita les sigo comentando. Primer punto, etapa de inducción. Lo que hacen los terapeutas acá es no empiezan a utilizar de manera inmediata, sino buscamos obtener descripciones por parte del consultante, descripciones de sus intereses, de sus necesidades, de sus acciones, de sus pensamientos, de su marco de referencia, de sus valores, etc. Hacemos preguntas para obtener información que posteriormente podamos utilizar. Bueno, quizás Milton Erickson ese sí era aventado y utilizado desde el primer instante desde que había el consultante ya empezaba a utilizar algo, pero los que no somos tan virtuosos como él necesitamos ir paso a paso, ¿no? Segundo, el consultante también tiene participación en este proceso de utilización. No solamente somos nosotros. Los consultantes empiezan a ostentar una retórica descriptiva que busca estimular las habilidades del terapeuta. O sea, despepito y te echo toda la historia para que tú veas que puedes sacar de valor de esto y usarlo a favor de lo que yo estoy buscando. Etapa de inducción se caracteriza por un conjunto de acciones mutuas para incentivar la respuesta del otro. Segunda etapa, etapa de transición a marcos. A partir de esta pregunta que se le hace al paciente, empieza a hablar que en el pasado tuvo cáncer, un cáncer con metástasis. Cuando tiene metástasis, su familia nuclear, su esposa y sus hijos paran de cabeza todos los santos. Empiezan a hacer absolutamente de todo para que este se mejore. No solamente se apegan al tratamiento médico, bueno, van hasta Catemaco a buscar limpias, curas, hacen de todo. Y curiosamente, de hecho, el paciente dice: mi esposa, no sé si ustedes crean o no, pero mi esposa tiene un don para sanar a la gente. Y ella estuvo muy involucrada en todo lo que se hizo. De ahí que derivaban los reproches, porque dice la esposa: te ayudamos, mi motivo aquí de vida es ayudarte, y tú te has descuidado, tienes estos problemas y no te interesa. Y bueno, generaba un montón de conflictos con respecto a la esposa. De este marco, de la historia de la cura rara del cáncer pasado, se obtienen algunas distinciones y los terapeutas las proponen dentro de una nueva manera de ver la situación terapéutica. Le decimos que no se sabe qué es lo que tenemos que hacer con él con respecto al tema de la apnea. Eso los médicos lo definirán. Pero si hay algo particular que creemos que él tiene que hacer: encontrar la manera de que el apoyo familiar que en otras veces le ha salvado el pellejo siga estando presente. Porque así como iba, al parecer, tarde o temprano se iban a cansar. Y él inmediatamente se mostró interesado. Dijo: sí, es cierto, me preocupa porque cada vez tengo más problemas con mi esposa, shalala. En el nuevo marco de la conversación que se denomina apoyo a la familia, apoyo de la familia para sanarse, el paciente empieza a utilizar distinciones propuestas por los terapeutas. La idea de ayuda para sanar. Él está dispuesto a eso y empieza a integrarlo en su conversación. Empieza a mostrarse interesado y a preguntar: ¿y cómo le hago? Ahí viene una tercera etapa de la utilización. Ya que terapeuta y paciente están mutuamente interesados en un conjunto de distinciones, empiezan a conversar de tal manera que se alimente la nueva conversación. Dentro de esa nueva conversación se le propuso una serie de directivas que eran acordes con la idea de mantener el apoyo familiar. Se acaba la sesión. Para la segunda sesión, el hombre llega diciendo: hice mi tarea. Y como parte de su tarea fue encontrar la manera de acercarse a su esposa y prometerle que iba a procurar mantener viva la ayuda que le daban. A este hombre se le ocurrió lo siguiente: el fin de semana inmediato a la terapia se llevó a su esposa a Tepoztlán, en la iglesia de Tepoztlán, que fue donde se casaron. Dice él: desde años, desde que nos casamos, no habíamos vuelto a ir. Vamos, nos sentamos afuera,
tomando una Teposnieves, muy buenas por cierto, recomendadas, y empiezo a preguntarle sobre sus inconformidades. Eso abre espacio para que la esposa le reproche, le diga. Él se empieza a enojar porque aparte tenía problemas de ira. Se empieza a enojar y se empezó a sentir como la cara nervia, y en ese momento le dije, bueno, ahora platícame, ¿qué te agrada de mí? Y eso viene a cambiar la conversación. Él también le dice, bueno, ahora yo te digo todo lo que me agrada de ti. Empiezan a crear una nueva conversación mutuamente, y de ahí se proponen nuevos acuerdos. Dentro de esos nuevos acuerdos está el tener más comunicación, está el cambios a futuro, dejar el trabajo. Por primera vez se le dice, estoy de acuerdo con lo que dices, está primero mi vida y mi familia que mi trabajo, lo voy a dejar, solo dame tiempo. En esta segunda sesión, toda la conversación fue en relación al hecho en la tarea, y los terapeutas utilizaban los cambios propuestos por el paciente, y de la misma forma el paciente utilizaba las ideas propuestas por los terapeutas. A esta etapa le llamo coutilización, porque ya no solamente es un proceso del profesional hacia el paciente, sino el paciente también utiliza a favor de sí mismo. Tenemos dos características. El terapeuta imparte directivas que se asocian a los marcos previamente elaborados, en donde se empiezan a utilizar características a favor del paciente. Segundo, tenemos que los pacientes también utilizan las características y distinciones propuestas por los terapeutas para generar nuevas acciones propositivas. No solamente los pacientes hacen lo que les pedimos, ellos mismos se las ingenian para proponer nuevas acciones que sean acordes a las utilizaciones que están produciéndose en la terapia. Esto me lleva a algunos puntos para concluir con respecto a la utilización en las terapias estratégicas. Primero, podemos entender la utilización ya no como el proceso lineal que les describí hace rato, sino como un proceso recursivo en el que ambos lados de la ecuación utilizan cierta parte de lo conversado a favor del cambio. La utilización por parte de ambos construye marcos que destacan recursos y cambios. No solamente es que yo le lave el cerebro, le haga coco wash, la persona también se interesa en lo que estamos conversando y nutre esa conversación, trazando distinciones a partir de lo que dice y de lo que hace. Y tercero, la utilización vista de esta forma ya no solamente es considerada como una orientación interna del terapeuta, como lo hacía Milton Erickson, sino como una orientación pragmática de lo que ocurre en la terapia. Y esto entonces me lleva, cuando yo me formé como terapeuta ericksoniano, yo me preguntaba, ¿qué de lo que hace el paciente puedo utilizarlo para promover un pequeño cambio? Al día de hoy me pregunto también, ¿qué de lo ocurrido en la terapia el paciente está utilizando para señalar y enriquecer pequeños cambios? Los dos utilizamos. Eso es todo, maestro. Gracias. Muchas gracias. Porque tiene tiempo, tenemos espacio para una pregunta. Si alguien quisiera responder otra pregunta que alguien no me hizo. Hola. Felicidades por su presentación, se me hace un tema muy interesante. Y mi pregunta es respecto a estas últimas dos cuestiones que plantea en su presentación. ¿Cómo le hace para elegir qué recurso usar el paciente? Porque me imagino que en ocasiones puede llegar con muchas cosas. ¿Cómo se hace para elegir uno? Me pregunto si es como ensayo y error o ver cuál acepta mejor el paciente, pero ¿cuál sería su criterio para elegirlo y presentárselo al paciente? Muy buena pregunta. Regularmente el paciente o los pacientes te lo indican, no que literalmente te digan, utilice esto, terapeuta, a veces lo voy a responder muy bien, sino son comunicaciones que utilizan que son muy enfáticas, ya sea un conjunto de palabras muy reiterativas, ya sea una acción muy subrayada, ¿sabes? Un valor que constantemente se repite, una idea que constantemente da vueltas en la sesión. Eso es un punto clave para utilizar.
decía por ahí, no recuerdo ahorita el autor, a veces nuestras intervenciones más elaboradas y más técnicas son pasadas por alto por los pacientes, y a veces los comentarios más casuales y hasta vulgares por parte del terapeuta son tomados como grandes intervenciones por parte de los pacientes. ¿Por qué lo comento? Porque también tiene que ver mucho el proceso de ensayo y error. A veces en mi proceso de terapia no identifico claramente qué puedo utilizar, y bueno, mi creatividad me da para utilizar algo de lo que está sucediendo en la vida del consultante y lo propongo. Si él lo toma y empieza a utilizarlo para ampliar los marcos de referencia, ya estamos utilizando los dos. Gracias. Es un aplauso, por favor, para nosotros.